A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la historia que todos conocemos, la de Adán y Eva, tal como nos la contaron, no fuera el verdadero principio de todo? Ujú. Hoy vamos a analizar un material fascinante. Son extractos de un texto llamado La historia oculta antes de Adán. Y la idea es seguir unas pistas, ¿no? Claro. Unas pistas que están tanto en la Biblia como fuera, que apuntan a la existencia de una humanidad preadámica. Es casi como un misterio que ha estado ahí a plena vista. Y es que, aunque suene como una idea muy moderna, muy radical, en realidad tiene una historia larguísima. El material deja muy claro que esto no es nuevo. ¡Ah, no! Para nada, es un debate teológico de siglos. Rabinos, eruditos cristianos, ya se hacían estas mismas preguntas. Lo increíble de la fuente que tenemos es cómo va tomando piezas de todos lados. De la lingüística, la arqueología. Exacto, de la genética. Y las intenta unir. Es un ejercicio de conectar los puntos, para ver qué imagen se forma. Me encanta eso de conectar los puntos. Porque el primer punto que señala el material es una aparente contradicción justo al inicio de todo, en el Génesis. En los 2 primeros capítulos. Justo. Tenemos 2 relatos de la creación, que a primera vista parecen contar lo mismo, pero cuando te fijas bien, no es así, ¿verdad? Para nada. Son muy diferentes. En Génesis 1, por ejemplo, nos habla de la creación de Adán, así, sin el artículo. Se refiere a la humanidad en plural. Hombre y mujer los creó, dice. Tal cual. Y la orden es muy clara. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, una visión global, expansiva, una humanidad diseñada para poblar el planeta entero, sí. Pero luego, en Génesis 2, es como si la cámara hiciera un zoom, y de repente no habla de Adán, sino de Ha-Adam. El Adán, un individuo específico, exacto, y ya no lo pone en el mundo entero, sino en un lugar muy concreto, el jardín del Edén. Y su misión es, pues, totalmente distinta. Cuidar el jardín, cultivarlo. Una orden local contenida. Parecen 2 propósitos completamente distintos. ¿Es solo estilo literario o hay algo más ahí? Bueno, ahí está la clave de todo. El texto fuente argumenta que la respuesta está justo en esa diferencia del hebreo original. Entre Adam y Ha-Adam. Precisamente, la distinción entre Adam como la humanidad, la especie, y a Adam, que lo singulariza como el hombre, es fundamental. Lo que propone el material es que no estamos leyendo 2 versiones de la misma historia. Sino 2 eventos distintos. Exacto. Sino la historia de 2 eventos. Génesis 1 podría describir la aparición de la especie humana en un sentido biológico global. Y Génesis 2 narraría algo posterior, mucho más específico, la formación de un individuo particular para una relación espiritual con su creador. Ok, a ver, si aceptamos esa idea por un momento, la de que había humanos y luego llegó Adán, de repente algunas de las historias más extrañas de la Biblia empiezan a tener otro sentido. Como la de Caín, justo. Pienso en Caín. Su historia siempre me ha parecido un rompecabezas. Después de matar a Abel, su castigo es el exilio. Y su reacción es de pánico total. Le dice a Dios, cualquiera que me encuentre me matará. Un miedo muy específico para un planeta que supuestamente estaba casi vacío. Exacto. Es que eso nunca me ha cerrado. Si hacemos las cuentas, en el mundo solo deberían estar sus padres, Adán y Eva, y él. La historia se pone aún más rara. Es desterrado a una tierra llamada Nod. Ajá. Y lo primero que nos dice el texto es que conoció a su mujer. Así de la nada. ¿De dónde salió ella? Tuvo que venir de alguna parte, ¿no? Claro. Y no solo encuentra esposa, que ya es bastante. Sino que el texto dice que edificó una ciudad. Una ciudad. Eso implica planificación, mano de obra y, sobre todo, habitantes. No construyes una ciudad para ti y tu esposa. Justo. El miedo de Caín, su esposa, su ciudad, son 3 piezas que no encajan en el puzzle tradicional. La única forma en que tienen sentido, según este análisis, es si asumimos que el mundo fuera del Edén, pues ya estaba poblado. Y por eso el relato de Caín es, quizá, una de las evidencias textuales más potentes que usan los defensores de esta teoría. Claro, sin esa población preexistente, la historia tiene vacíos lógicos enormes. Enormes. Y como decíamos al principio, no son preguntas nuevas.
El material aclara que son las mismas preguntas que por siglos han hecho que los eruditos busquen, bueno, más allá de la lectura literal. La historia de Caín casi exige un contexto más amplio para tener coherencia. Y para explicar estos vacíos, el texto nos presenta un concepto. Lo llaman la teoría del abismo, o gap theory, ¿verdad? Sí, y se basa en un detalle lingüístico que es muy fácil pasar por alto en Génesis 1, versículo 2. A ver. La mayoría de las traducciones dicen que al principio la tierra era un caos total. Ajá, era. Pero, según la fuente, el verbo hebreo original allá se puede traducir no solo como era, sino también como se volvió o llegó a estar. Ah, ¿qué diferencia? Es que lo cambia todo. Era implica un estado original, como si Dios hubiera creado un caos. En cambio, se volvió. Sugiere que algo pasó. Exacto. Implica una secuencia. El versículo 1 nos habla de una creación original, perfecta, y luego el versículo 2 nos describe un estado posterior de caos. Hay un hueco entre los dos. Un abismo. Vaya. O sea que el propio lenguaje podría estar escondiendo una historia perdida, un abismo de tiempo no narrado. Un lapso donde pudo haber existido otra civilización, otra historia. Y según el material, hay más pistas, ¿no? Leí algo sobre la traducción King James de la Biblia que me pareció increíble. Sí, es un detalle fascinante. En Génesis 1, cuando Dios le da la orden a la humanidad, esa traducción inglesa de 1611 usa la palabra replenish, Replenish. que hoy significa rellenar o reabastecer. Exactamente. Y es la misma palabra que se usa mucho después, con Noé, tras el diluvio. La orden es replenish the earth. O sea, llenar de nuevo. Lo que ha llevado a muchos a argumentar que la orden original no era poblar un planeta vacío, sino repoblar una tierra que ya había estado llena antes. Es como si la historia que leemos en Génesis no fuera la primera, sino una especie de reinicio del planeta. Esa es la idea que propone la fuente precisamente, y argumenta que esta teoría del abismo encuentra un eco sorprendente en descubrimientos científicos modernos. Descubrimientos que no encajan en una cronología bíblica literal de 6.000 años. Para nada. Por ejemplo, en la arqueología menciona a Göbekli Tepe. Un momento, para quienes no lo conocen, ¿qué tiene de especial este lugar? Porque el nombre suena, pero no todos saben por qué es tan revolucionario. Es que lo revoluciona todo. Hablamos de un complejo monumental de templos en la actual Turquía. Con pilares de piedra gigantes, tallados. De varias toneladas, con relieves de animales. Construido hace unos 12.000 años. ¡12.000 años! Para ponerlo en perspectiva, esos 6.000 años antes de Stonehenge o de las primeras pirámides. ¡Qué locura! Se suponía que en esa época solo éramos cazadores-recolectores, no arquitectos capaces de organizar una obra de esa magnitud. Göbekli Tepe demuestra una ingeniería que, según la cronología tradicional, simplemente no debería existir. Civilizaciones avanzadas miles de años antes de lo que pensábamos. Y la genética, según el texto, nos lleva aún más atrás en el tiempo, ¿cierto? Mucho más atrás. Nos da una escala de tiempo aún más vertiginosa. El material se enfoca en 2 puntos. Primero, el ADN neandertal. Que muchos tenemos. Así es, la mayoría de los humanos modernos no africanos tenemos entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Eso es el resultado de un cruce entre nuestra especie, Homo sapiens, y los neandertales. Que se extinguieron hace unos 40.000 años. Ya ahí la escala de tiempo se dispara. Se dispara. Y el segundo punto es la famosa Eva mitocondrial. Que, y esto es importante aclararlo, no es la Eva de la Biblia, ¿verdad? Es un concepto científico. Exacto, es fundamental no confundirlas. La Eva mitocondrial es un término científico para la mujer que es nuestro ancestro común más reciente por línea puramente materna. Todas las personas vivas hoy. Todas. Y los estudios genéticos la sitúan en África hace unos 200.000 años. 200.000 años. Frente a los 6.000 que tendría el Adán bíblico según las cronologías más literales. La diferencia es abismal. Y lo interesante es que el texto que analizamos no ve esto como una contradicción que invalida la Biblia. al contrario. Lo interpreta como una prueba de que la historia biológica humana es muchísimo más antigua. Sugiere que toda esa vasta historia, los neandertales, Göbekli Tepe, la Eva mitocondrial, podría ser la historia de esa humanidad preadámica, la que existió en ese abismo temporal. Entonces, si juntamos todas las piezas, la diferencia entre Adán y Adam, el rompecabezas de Caín, la teoría del abismo,
la evidencia científica. ¿Cómo se conecta todo? ¿Cuál es la gran idea que lo unifica? La pieza que, según este análisis, lo une todo, proviene de un lugar inesperado, el Nuevo Testamento. Ah, mira. Específicamente, de una carta del apóstol Pablo, la primera a los Corintios, en el capítulo 15. Ok, ahí Pablo hace una distinción muy clara. Dice que primero vino el hombre natural terrenal y después vino el hombre espiritual. El hombre natural primero, el espiritual después. Esa secuencia es la clave. Es la clave de toda la interpretación. Según esta visión, el hombre natural terrenal sería el Homo sapiens biológico. La especie que la ciencia describe. Exacto. La que existe desde hace cientos de miles de años, que pobló la tierra, que construyó Gobekli Tepe. Pero Adán, el hombre del Edén, no sería el primer ser humano biológico. Sino el primer hombre espiritual. El primer individuo en entrar en un pacto, en una relación consciente y directa con Dios. Su llegada no marcaría el inicio de la historia biológica, sino el inicio de la historia espiritual de la humanidad. Eso lo cambia todo. Porque si Adán es el progenitor de una línea espiritual y no necesariamente biológica, entonces la ciencia y el Génesis ya no están en conflicto. Dejan de ser enemigas. Se convierten en dos relatos complementarios. La arqueología y la genética nos cuentan la larguísima historia biológica de la especie. Y el Génesis, por su parte, nos estaría contando el origen de una relación específica de la humanidad con lo divino. No se contradicen, operan en planos distintos. Y esto, claro, plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos estas narrativas. Y con esa pieza en su lugar, todo lo demás encaja de forma natural. Los misterios de Caín, de repente se resuelven. Claro. Su miedo a que cualquiera lo mate tiene sentido porque el mundo estaba lleno de gente. La esposa de Caín tiene un origen lógico, pertenecía a uno de esos pueblos. Y la ciudad que construyó, pues tenía habitantes. La existencia de civilizaciones como la de Gobekli Tepe ya no es un problema para la cronología bíblica porque pertenece a la era del hombre natural. Se resuelve todo de una forma coherente. El texto bíblico, visto así, no se debilita. Al contrario, adquiere una profundidad y una complejidad mucho mayores. Haciendo una síntesis, el recorrido de hoy, guiado por este material, ha sido increíble. Empezamos con esa sutil diferencia en la creación. Ajá. Vimos cómo el enigma de Caín funciona casi como una prueba interna de que había otros pueblos. Exploramos la teoría del abismo. Esa posible brecha de tiempo oculta. Y vimos cómo la evidencia científica, lejos de desmentir el relato, podría encajar perfectamente. La conclusión es que la historia podría ser mucho más compleja de lo que sugiere una lectura literal. Cimiento en lugar de crear divisiones. Exacto. Y nos deja con esta reflexión para que cada quien la explore. ¿Y si el jardín del Edén no fue el comienzo de la humanidad, sino el comienzo de la humanidad espiritual?